gracias por la oportunidad que me permiten ver el día de hoy. Eh, Como bien se dijo, mi nombre es Yabeco Mastora, soy el director de la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología de la Universidad de Puerto Rico, que está ubicada en Administración Central. Mi background, ingeniero eléctrico, soy producto de la educación pública de este país y a mucha honra llevo ese galardón y por ello siento un deber de transmitir todo mi conocimiento y devolver ese favor que hizo la universidad por la educación, ¿verdad?, de este país por mí. Así que sí tengo un background bastante denso en lo que es propiedad intelectual, muchos años trabajando en el ámbito de propiedad intelectual. En esta nueva oportunidad, pues me toca ser el director y trabajar con lo que es también la conferencia de tecnología. En aquel momento trabajaba para el USPTO, United States Patent and Trademark Office, oficina que es la que es encargada de otorgar, ¿verdad?, y rechazar marcas y patentes en Estados Unidos. Así que con eso dicho, comienzo mi presentación. Voy a darle share, si me permiten un segundo. Espero que puedan ver mi monitor. Sí, se está viendo perfecto, ingeniero. Ok, perfecto. Y comencemos. Transferencia de tecnología en la Universidad de Puerto Rico. Es bien importante que entiendan que el contenido que voy a estar discutiendo hoy, que aproximadamente son 2 horas, yo quiero hacerlo dinámico. Yo quiero que esto sea una gestión de conocimiento interactivo. Así que si ustedes tienen dudas, pregunten. Si yo veo que se me acorta demasiado el tiempo, trato de manejarlo de manera que eventualmente yo pueda contestar. Esto no se acaba con estas 2 horas. Mi trabajo procede, o sea, continúa. Así que siéntanse en la libertad. Al final de esta presentación van a poder ver mi email o un mecanismo de comunicación, el cual lo facilito para que se puedan comunicar con este servidor y poder tener cualquier conversación relacionada a propiedad intelectual. Transferencia de tecnología es uno de los elementos que maneja mi oficina. Eh, ¿Verdad? Partimos de la premisa que la oficina se llama Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología. Así que son dos oficinas fundidas, ¿verdad? En unión para hacer solamente una. Antes de comenzar, tengo que hacer el negante, ¿verdad? Esto no es una opinión legal. Los productos y las marcas y todo lo que yo presente en esta presentación se utiliza como, ¿verdad?, con fines ilustrativos y educativos y no constituyen, ¿verdad?, el respaldo del gobierno de Estados Unidos, ni de Puerto Rico, ni Universidad de Puerto Rico, ni Departamento de Comercio, ni la Oficina de Marcas, ¿ok? Ninguna otra agencia federal o gubernamental. ¿Qué tienen en común estas compañías? Cuando vemos Facebook, cuando vemos Google, cuando vemos Gatorade, ¿alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y opinar con relación a esto? Sin miedo. Ok, pues entonces vamos a continuar. Yo voy a tratar de hacerlo dinámico, pero necesito el respaldo de ustedes, ¿ok? Así que cuando vemos estos tres logos, ¿verdad? Estas tres marcas, lo primero que pensamos es en internacional, pensamos en servicios, pensamos en productos, pensamos en capacidad económica, ¿no? Pensamos en el impacto, ¿verdad?, dentro de ciertos grupos particulares, atletas, personas que están más into social media, personas que están haciendo quizás unos research, buscando y demás. Pero un factor común de estas tres compañías es que nacen de algún tipo de innovación que se presentó en la universidad, ya sea por estudiante o por profesor, pero fue dentro del ambiente académico que cada una de ellas se desarrolla. Y eso deja mucho que decir, ¿verdad? Y nos abre al entendimiento de que lo que se desarrolla dentro de lo que es el ámbito de educación pudiese terminar convirtiéndose en una compañía de impacto internacional. Y esa es la perspectiva, ¿verdad?, que debemos tener dentro de lo que estamos haciendo como uno de los beneficios añadidos a esa tecnología o a esas innovaciones que se desarrollan dentro de un ambiente académico, en este caso dentro de la Universidad de Puerto Rico. Yo no estoy diciendo que este debe ser nuestra prioridad, solamente estoy invitando a entender de que sí existe una capacidad, que no es en todos los casos y no es lo que
muchas personas comentan, pero sí existe un elemento de poder comercializar y poder tener, aunque es un ingreso, por parte de aquella propiedad intelectual que le pertenece a la Universidad de Puerto Rico. Cuando hablamos de propiedad intelectual, muchas veces nos concentramos en lo que son las ideas abstractas, ideas que no tienen un fundamento, ideas que ni tan siquiera han sido plasmadas. A veces nos limitamos solamente, y yo he escuchado incluso a colegas hablar de propiedad intelectual, y cuando hablan de propiedad intelectual se están refiriendo solamente a patentes. Y no son ideas abstractas, no es solamente patentes, es el contenido de inventos, patentes, libros, manuales, poemas, dibujos, marcas, datos, publicaciones, entre otros. Lo que es, se determina o se designa como propiedad intelectual. Como podemos ver, todos estos elementos que presento tienen un factor común que son de manera tangible, ¿no? Aquí presento diferentes tipos de formas de la propiedad intelectual. Hablamos de los derechos de autor a través de una novela como Da Vinci Code, hasta una computadora, ¿verdad? Donde hay una invención, hay un software. Hablamos también de compuestos, hablamos de secretos de negocios cuando vemos el Coca-Cola, hablamos también de un servicio cuando vemos FedEx o un artefacto, ¿verdad? Que está dentro del dominio de las patentes cuando vemos un martillo con una función muy particular. Así que la propiedad intelectual al final del día son creaciones de la mente. Pero estas creaciones de la mente no simplemente están en la mente, sino son trabajos creativos y ideas desarrolladas de forma tal que puedan ser compartidas. Es decir, tú las recreas, ¿verdad? Las haces tangibles para que otros puedan recrear, otros puedan emular y otros puedan fabricar. El derecho que se alcanza a través de la propiedad intelectual, ese derecho le ofrece al dueño, al titular, a la persona que en efecto es considerado o es el dueño, la capacidad a través de mecanismos legales de excluir a otros de hacer, usar, ofrecer, vender dentro de una región específica. Y cuando digo región específica, a pesar de que en este slide hablo de Estados Unidos porque es el que nos compete a nosotros, tengo que decir área geográfica porque tú puedes tener un elemento de propiedad intelectual que solamente cubra Estados Unidos y no te cubra en Brasil, o viceversa, que te cubra en Brasil, pero no te cubra en Estados Unidos. O que el área geográfica corre o es un elemento muy importante cuando hablamos de propiedad intelectual. ¿Ok? También tiene un valor comercial, ¿verdad? Y claramente tiene un valor comercial y de hecho, la transferencia de tecnología va en un tono dirigido, ¿verdad? A eso, el valor comercial que pueden tener esa, ese desarrollo, ¿verdad? De esa propiedad intelectual en sus diferentes formas, que las vamos a tocar en unos minutos, en sus diferentes formas. ¿Ok? Pero, ¿qué representa la propiedad intelectual? Cuando hablamos de propiedad intelectual, ¿de qué estamos hablando? Además está decir que son resultados de la innovación, ¿verdad? Es aquello, como dije anteriormente, una creación de la mente en un modo tangible que nos permite, ¿verdad? De alguna manera avanzar, ¿no? Crear y plasmar y que otras personas pueden hacer y al mismo tiempo nos da unas ventajas, ¿no? Y permite, ¿verdad? Que otros puedan emular, pero basado en esa transformación de esa idea, ¿verdad? Esa tecnología que crea un impacto a nivel social. O sea, pero también cuando hablamos de propiedad intelectual tenemos que entender que también hablamos de globalización, de un prestigio internacional como presenté ahorita, cuando hablamos de Google, de Gatorade, de Facebook, ¿ok? Hay una globalización detrás de la propiedad intelectual y, por supuesto, una comercialización. En la Universidad de Puerto Rico, nosotros estamos en constante búsqueda de poder llevar a cabo una colaboración con empresas de manera que nuestra propiedad intelectual saliendo de Puerto Rico pueda llegar, ¿verdad?, al mundo completo, donde nosotros seamos un punto de partida, donde ese desarrollo, esas innovaciones que se dan en nuestros laboratorios, nos permitan a nosotros alcanzar ese alcance a nivel mundial, que lo hemos hecho en tantas cosas que hace de la Universidad de Puerto Rico una universidad de prestigio internacional. Pero
La propiedad intelectual, a su vez, tiene un valor, ¿verdad? Y ese valor eh, a veces representa hasta el 97, hasta el 90% del valor de las empresas, ¿ok? Claro, eh, dentro de sus diferentes formas, puede representar hasta el 90%. La propiedad intelectual también ayuda a establecer cierta credibilidad, reconocimiento, ¿verdad? De más está decir, como dije ahorita, presenta innovación. Puede ser una fuente de ingresos. Si hay propiedad intelectual desarrollándose, eso va de la mano con el desarrollo económico. Porque hablamos de comercialización, hablamos de mejores tecnologías y demás. Hablamos de competitividad empresarial, hablamos de excluir, ¿verdad? Siendo titular, una exclusividad que te permite excluir a otros, te mejora tu posición en el mercado y tu presencia internacional. Y a nivel académico, la propiedad intelectual puede representar la oportunidad de adquirir subvenciones, la oportunidad de que estudiantes se vean atraídos por esa propiedad intelectual que se desarrolla dentro de la universidad, el prestigio, ¿verdad?, que uno puede tener con sus colegas de haber alcanzado algún tipo de descubrimiento, patente o escrito que sea de renombre y sea bien mencionado dentro de tu campo, ¿verdad?, de desarrollo. Y también ayuda a que otras instituciones, tanto privadas como públicas, se vean interesados en la colaboración con la academia, dado que se reconoce que aquí en la universidad se está desarrollando X tecnología. Así que la propiedad intelectual tiene un impacto enorme dentro de lo que es el sistema completo de la UPR. Y eso hay que empezar a reconocerlo y valorizarlo. Formas de propiedad intelectual. Ya ustedes debieron haber tomado unos seminarios dirigidos a esto. Yo como quiera gusto de hacerlo porque cuando voy a hablar de transferencia de tecnología, hay que entender qué es lo que voy a transferir, qué es esta forma que yo puedo alcanzar una licencia, qué es lo que yo quiero entrar en negociación, con qué yo quiero entrar en una negociación, qué es lo que voy a negociar. Y es dentro de lo que se presenta como forma de propiedad intelectual. Tenemos que hablar de marcas, tenemos que hablar de secretos de negocio, derechos de autor, ¿verdad? Que se dividen entre los derechos económicos, ¿verdad? Los patrimoniales, como usualmente se conocen, y los morales, y las patentes. Las marcas protegen la identidad de un proveedor o la identidad del proveedor de un producto o un servicio. Vamos a entrar en detalle en unos segundos sobre eso. Los derechos de autor protegen la expresión literarias y artísticas, ¿verdad? Que han sido plasmadas y que son originales. Los derechos de autor, que está dentro de lo que es el derecho los derechos morales que está dentro de los derechos de autor, protegen ciertos derechos personales de los autores y los artistas. Las patentes protegen los inventos. ¿Ok? Hablemos de las marcas. Presento esta marca, ¿verdad? A medida de ejemplo, para que usted entienda el valor que tiene la marca y por qué cuando hablamos de transferencia de tecnología, que ahorita lo vamos a mover a la parte académica Universidad de Puerto Rico, por qué las marcas son importantes. Las marcas nos ayudan a nosotros como consumidores a hacer selección, a poder identificar la calidad de un producto, de manera que no tenemos que pasar por experimentación. A medida de ejemplo, ahí usted ve un pote, ¿verdad? Amarillo con una tapa azul. En la mayoría de los casos, aquellos que nos gusta la cocina, podemos identificar que ese pote debería decir Goya, porque esos son los colores y a eso asociamos ese tipo de representación de envase junto con los colores. Y nosotros esperamos una calidad particular y en efecto vamos al supermercado a comprar esperando una calidad de ese producto, porque ya ese producto ha sido lo suficientemente comercializado. Hay un reconocimiento detrás del mismo que tú puedes entender y lo hace distintivo para ti como consumidor. Ahí dice Guya. Obviamente, la persona que venda esto, lo que está tratando de hacer es
engañarnos a nosotros como consumidores, tratando de hacer que nosotros consumamos un producto que desconocemos su calidad, pero nos engañó para hacernos pensar que era un producto como el Goya. Y nosotros tomamos ese producto, nos lo llevamos a la casa, lo vamos la carne y nos dimos cuenta de que ese producto no tiene la misma calidad. Y cuando leemos que tiene un nombre completamente diferente, pero fuimos engañados. Y ese engaño, pues nos afecta a nosotros como consumidores, pero también afecta al dueño del producto en casos donde hay un counterfeit, cuando no solamente cambiaste el nombre, sino que utilizando el mismo nombre comienzas a hacer venta de un producto que no es original, que no es de la marca, ¿verdad? Que, se, que ha sido representada por años y se ha llevado un uso de la misma al mercado. Así que esa acción, ya en ese momento, el que toma la acción de evitar como parte de la protección y el problema de la transferencia de tecnología, el que toma la acción de evitar que usen es el dueño. ¿Ok? ¿A quién le da beneficio? Claramente a nosotros los que somos consumidores. Así que con eso dicho, nosotros tenemos que estar bien pendientes a cómo se usan las marcas, cuál es el problema del uso de las marcas y cómo se puede hacer transferencia de ese uso de marcas, sobre todo a nivel académico. Secretos de negocio. Secreto de negocio no es algo que es común dentro del ámbito académico. Sin embargo, puede darse. Eh, los secretos de comercio lo que hacen es que permiten una ventaja competitiva y al mismo tiempo tienen que cumplir con el requisito de estar guardados, de estar escondidos, de mantenerse en secreto. Si tú cumples con esos dos requisitos, pudieses establecer un secreto de negocio o un secreto de comercio. La duración, pues va a durar hasta que el secreto sea revelado. ¿Ok? So que es bien importante entender que los secretos de negocio, aunque no se dan a nivel académico, porque a nivel académico existe mucho la trata de divulgación, de compartir información. Estos son muy pocos los casos que se va a ver esto de secretos de negocio. Eh, sí, ciertamente, el secreto de negocio tiene que cumplir con estos dos requisitos. Uno, que tiene que ser, ¿verdad? Tiene que tener ese elemento de secretividad, de confidencialidad. Y dos, tiene que dar una ventaja comercial. Algunos ejemplos de secretos de negocio es la receta de Coca-Cola. Otro ejemplo es el código, algunos de los códigos de Google. Eh, otro, KFC es otro ejemplo, en la receta de KFC. Y hay otros ejemplos que van dirigidos a lo que es secreto de negocio o secreto de comercio. Derechos de autor. Los derechos de autor van dirigidos a la forma de expresión original. Forma de expresión original. ¿Ok? Donde se plasma esta expresión. Es bien importante que se dé el elemento de que sea tangible, de que uno pueda observar, ¿no? O puedas palpar de alguna manera o identificar, ¿verdad? Esta expresión, ¿no? Debe ser original o tiene que ser original para que adquiera el derecho. Eh, y esto se da, ¿verdad? Muchas veces el derecho de autor está presente en las publicaciones de ustedes académicos, ¿no? Que constantemente por requisitos o por gusto desarrollan publicaciones, las cuales hay una expresión en muchas veces original, y ustedes pues desean ser reconocidos por aquello que pasaron trabajo escribiendo. Y es por ello que entender el derecho de autor es bien importante. ¿Y por qué digo entender el derecho de autor es importante? Porque no necesariamente porque yo sea creador, soy el dueño. No necesariamente a nivel legal, porque yo me haya sentado a escribirlo, soy el autor. Aunque se presume del que el que hace la gestión, el creador, es el autor, eso no es así en todos los casos. ¿Ok? Existen conceptos de ley como work for hire o trabajo por encargo que llevan a que la persona encargada, la persona titular sea
aquel que pagó por ese servicio o que solicitó ese servicio a través de un convenio, ¿verdad? O a través de un acuerdo con esa parte que fue la creadora. Así que esto hay que tenerlo en consideración. Los derechos de autor van dirigidos a lo que se plasma, a lo que tú escribiste o lo que tú plasmaste, no necesariamente a las funciones que puedes estar describiendo dentro de ese escrito. Aquí hay un ejemplo de una máquina, ¿verdad? Donde yo quizás puedo poner una descripción de la máquina y lo que estoy protegiendo es lo que está en ese papel, pero las funciones, la máquina como invento no es protegida por derechos de autor. La máquina como invento es protegida por patentes, ¿ok? Porque es un invento. Ahora bien, lo que yo plasmé, lo que yo escribí sobre un documento X que describía esa máquina, eso puede estar protegido por derechos de autor, dependiendo de cuán original es la documentación que estoy creando. Los derechos de autor nacen con la creación. Ahora bien, yo registro, en caso que quiera tomar algún tipo de acción legal, es conveniente y es requisito hacer un registro. Y ese registro, pues, tiene unos costos y el registro lo debe completar el titular de esa obra, ¿no? Así que tengan eso en consideración. Vuelvo y repito, los elementos para el derecho de autor es que tiene que ser original y tiene que estar en medio tangible. Los derechos de autor se dividen en dos, en los patrimoniales, que son los económicos, y los morales. Los morales van más dirigidos a lo que es la integridad de la obra, ¿ok? Y modificaciones de la obra. Todos estos derechos están incluidos, ¿verdad? Una vez yo adquiero el derecho de autor, ¿no? Y dependen, por supuesto, del tipo de arreglo o acuerdo que se lleve con terceros para la confección de dicha obra. ¿Quién va a adquirir los derechos patrimoniales? ¿Quién va a tener los derechos morales y demás? Eh, Así que estos elementos con el más que se trabaja dentro de la universidad no es con el derecho moral, es con el patrimonial que está dentro de los derechos de autor, pero trabaja con el concepto económico, ¿verdad? La reproducción, la distribución, la comunicación pública, la transformación y la colección de esa obra que fuese creada, donde la universidad, ¿verdad? Es titular de la misma. Y patentes. Cuando hablamos de patentes, tenemos que tener claro que esto va dirigido a los inventos. Es la otorgación de un derecho de propiedad al inventor que le otorga el derecho de excluir, no de hacer, de excluir. Excluir a otros a hacer, excluir a otros a fabricar, excluir a otros a usar, excluir a otros a ofrecer o poner a la venta lo que fue otorgado bajo una evaluación, fue otorgado como una patente para este inventor. ¿Ok? Es bien importante que entendamos, porque hay una confusión, que el titular es lo mismo que inventor, lo mismo que pasa con derechos de autor, y no. El titular, ¿verdad? Puede ser el inventor, como puede ser que no sea el inventor. Por ejemplo, en la universidad existen políticas, que lo vamos a tocar en unos minutos, que ayudan a esa determinación de quién es el titular. Porque cuando hablamos de transferencia de tecnología, el que puede hacer esa transferencia, el que puede trabajar con el ceder o permitir, es el titular. ¿Ok? Es el dueño, es el que puede llevar a cabo esta gestión. No porque yo haya sido inventor, no porque yo quiera, porque me caiga bien, porque me parece justo. Yo puedo hacer o llevar a cabo una transferencia de tecnología. No, yo tengo que ser el titular para poder llevar a cabo cualquier tipo de gestión sobre lo que fuese mi invento, mi obra, mi marca. ¿Ok?
Cuando hablamos de patentes, tenemos que hablar de 4 tipos, ¿verdad? 3 tipos de patentes, donde el primero es utilidad. La utilidad tiene como definición estos 4 términos, ¿verdad? Que en efecto son donde yo puedo establecer innovación y a la misma vez solicitar, bajo estos 4 campos, solicitar una patente. Y eso es en proceso, si es una máquina, si es manufactura o artefacto, si es una composición de materia, ¿verdad? Que es la composición química, o cualquier combinación o mejora de cualquiera de estos que estoy presentando. Así que utilidad es una de los tipos de patentes que se dan que eventualmente pueden ser comercializadas. Las patentes de utilidad son las que en la Universidad de Puerto Rico son las que se utilizan con frecuencia para poder hacer transferencia de tecnología. Simple. Transferencia de tecnología cuando hablamos de patente, por supuesto. Existen otros tipos de patentes, como es la de diseño, que lo voy a tocar en unos segundos, y la de planta. Pero realmente en la que nosotros nos enfocamos o la que hemos tenido mayor visibilidad, la que hemos tenido mayor oportunidad de entrar en acuerdos, es a través de nuestras patentes de utilidad. ¿Ok? Diseño. Las patentes de diseño tienden a tener una vida más corta que las de utilidad. Las de utilidad tienen unos 20 años, 20 años. Las de diseño solamente tienen unos 15 años. Y las de diseño van dirigidas a cómo luce ese invento. Yo siempre doy un ejemplo. Imaginémonos un cepillo de dientes. Yo tengo un problema, que es que tengo una carie o tengo una infección que es frecuente en mi área bucal y voy a donde esta persona que es un experto químico, ingeniero, y dice, pues yo te tengo la solución o yo voy a trabajar sobre esa solución. Y se sienta y empieza a trabajar sobre un dispositivo que es un palito con unas brochas en uno de sus extremos, donde esa brocha en la parte superior tiene una aleación de aluminio con cobre que hace que las partículas sean removidas con mayor facilidad de los dientes, y esto pues permite que esa infección de esta persona X no sea frecuente. Yo pasé de un problema a identificar cómo voy a solucionar y hice tangible, ¿verdad? Aunque sea por escrito, hice tangible lo que es el dispositivo que voy a utilizar para resolver esa situación. Yo pasé de un problema a tener una idea, a tener un invento, y ese invento pudiese obtener una patente. El invento, como lo estoy describiendo, pudiese pudiese ser el tipo de patente de utilidad, un artefacto, como lo describí. Sin embargo, si a ese artefacto yo le doy, digamos, una forma de dinosaurio, porque me parece bien darle la forma de dinosaurio, o quizás hacerla más appealing con ponerla un diseño más con curva, pues ese tipo de diseño que le di es protegido por la patente de diseño. Sin embargo, las funciones de mi cepillo es protegida por el tipo de patente de utilidad. Así que en este ejemplo que estoy dando, dentro de un mismo producto, que es el cepillo, estoy presentando 2 tipos de patente. Esto le da mayor valor a ese dispositivo, porque tengo, en vez de una patente, tengo 2, y a su vez lo hace más atractivo para la transferencia de tecnología, para que alguien se vea interesado en querer una licencia, para que alguien se vea más interesado en comercializar ese producto. Así que el yo añadirle valor a través de la oportunidad de identificación o de identificar qué propiedad intelectual está incluida dentro de mi producto, ya sea una patente, 2 patentes, patente con derechos de autor, entre otros. Eso le da mayor valor y lo hace más atractivo para que personas se vean interesadas en comercializar o adquirir mi producto para comercialización. Disculpe, ingeniero. Hay Sí, una mano levantada de Francisco Ortiz. sí, Adelante. Buenas tardes, profesor, ¿me escucha?
Sí. Sí, no, es que para preguntarle, porque esto me trae el recuerdo de un incidente que pasó hace unos años atrás, en que la empresa de automóviles Maserati se, Ajá. que, se quejó o pensó demandar a la compañía Ford alegando que le estaba copiando la parrilla en el carro Ford Fusion, si no me equivoco. No sé si tiene por esto que, pero se me ocurre ese ejemplo, ¿no? Sí, y eso es uno de muchos ejemplos. Uno de los casos más vistos, y estamos hablando de casos no de miles, sino de millones, es en Samsung y iPhone. La manera en que el diseño, el ejemplo que usted da es correcto. O sea, eso es, esa parrilla lo que tenía una función más, una configuración más ornamental que funcional. Y por ello, como ya había una gestión de proteger, pues ellos se dieron a la tarea, ¿verdad? De comenzar con, no sé si fueron Maserati contra Ford, pero sí sé que fueron dos compañías que trabajaban automóviles. Y sí hubo una gestión de reclamar diseño. ¿Ok? Así que, pero esto se ve mucho como mencioné, entre estas dos compañías, Samsung y iPhone. Oye, y sepan que Samsung y iPhone están en constante transferencia de tecnología, donde Samsung usa tecnología a través de licencia, usa tecnología de iPhone y iPhone a su vez usa tecnología de Samsung para sus dispositivos. Claramente, eso está bajo unos acuerdos, unos contratos particulares. Cuando ellos se salen de lo que se acordó, pues entonces vienen estas demandas, que los litigios dentro de los litigios de patentes son los litigios más caros y los que mayores pagos tienen a su vez por la gestión y la dificultad de estos asuntos. ¿Ok? So que tengan eso en mente. Gracias, Francisco, por traer ese ejemplo a la mesa. A la orden. Entonces, el último tipo de patentes son las patentes de plantas. Las patentes de plantas van dirigidas, ¿verdad?, a un organismo viviente que se reproduzca de manera sexual. Es decir, hubo una intervención del ser humano, pero la reproducción de esa planta es de manera sexual. Yo he tenido la oportunidad solamente en casi 20 años ya que llevo trabajando, sí, 20 años, ya llevo 20 años, 2022, sí, ya llevo 20 años trabajando en el ámbito de patentes y de propiedad intelectual. Yo solamente he tenido la oportunidad de ver dos casos de plantas. ¿Ok? Sí que no es típico, pero sí hay, sobre todo en el área de California, donde alteran el corn, el maíz, para que pueda aguantar ciertas temperaturas, para que pueda sobrevivir a más épocas de calor, más épocas de agua y demás. Y esa interacción para alterar, eso es lo que da paso a las patentes de plantas, que también pueden ser comercializadas y estas tienen una vida de 20 años. ¿Qué se puede patentar? Cualquier forma que invente, cualquier persona que invente o descubra cualquier proceso, máquina, manufactura o composición de materia, que eran los que hablas de utilidad, ¿verdad? Que sea nuevo, útil y no obvio. Como se dan cuenta, ya hablé de los tipos de patente. Ahora estoy hablando un poco más de los requisitos para poder obtener una patente. Y ahí se identifican tres. Uno es primero, tiene que ser elegible, y los otros tres elementos que se mencionan ahí, que tiene que ser nuevo, útil y no obvio. Así que tienen que darse estos requisitos para y cumplir con ellos para que entonces te puedas mover en la dirección de obtener una patente. ¿Qué no se puede patentar? Pues no se pueden patentar ideas abstractas, fórmulas matemáticas, fenómenos de la naturaleza, ley de la naturaleza. Si no eres inventor, no te puedes dar crédito y tratar de obtener una patente porque se te puede invalidar. Si el inventor, ¿verdad? Fue publicado en este u otro país, ¿verdad? Y tú quieres tratar de obtener una patente, no vas a poder tampoco. Si el invento no es nuevo, ¿verdad? Y ya hubo una divulgación, que puede ser hasta tu propia divulgación, la que actúe
en contra de tu persona para poder obtener una patente y poder protegerlo. Por eso es que en el ámbito académico, parte de la estrategia, y lo voy a tocar ahorita, cuando hablamos de la estrategia que se confecciona para la protección de la innovación que se da dentro del ámbito académico, es tomar en consideración las publicaciones, porque las publicaciones pueden actuar en contra de los inventores, sobre todo si dichas publicaciones de esos inventos llevan más de un año. Si llevan más de un año, entras en un statutory bar y automáticamente perdiste la oportunidad. Si lleva más de un año del momento en que publicaste por primera vez, y publicar puede ser tan sencillo como ponerlo en el periódico, ponerlo en Facebook, ¿ok? Hacer una presentación en el lobby de un edificio dentro de la universidad. Eso pueden ser situaciones que pongan en peligro la oportunidad de tú proteger esa invención si no se hace dentro de un periodo de menos de un año en Estados Unidos, aunque cualquier tipo de publicación te va a afectar a nivel internacional. En Estados Unidos es el único sitio que existe, ¿verdad? Lo que es el periodo de gracia. Y ese periodo de gracia permite que tú hagas una publicación y tengas hasta un año para someter una solicitud. Esto no debe ser la norma. Esto debe ser una manera de resolver una situación donde hubo una publicación previa a someter una solicitud de patente. Y cuando hablamos en ámbitos de transferencia de tecnología, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo voy a gestionar y yo tengo un invento que no solamente va a impactar el área geográfica de Estados Unidos, sino que quizás es un invento que tiene un impacto sustancial en algunos de los países de Sudáfrica, perdón, de África, de Sudamérica, de África, de Europa, de Alemania, de you name it. Yo tengo que tomar en consideración dentro de mi estrategia cómo yo voy a proteger esto en estos otros países y cómo yo voy a hacer la comercialización. Y eso es parte de lo que hace la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología. Identificar qué voy a hacer, qué puedo hacer, dado hay publicación, no hay publicación. Ah, no hay publicación, pero profesor X tiene que dar una publicación la semana que viene, o en 2 días, o mañana. ¿Cómo yo voy, como Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología, proveer mecanismos para que esta posible invención que impacte el mundo completo no se pierda? Y ahí vienen mecanismos como lo que es una solicitud provisional, una solicitud no provisional, ¿ok? Que son gestiones que se pueden, una solicitud provisional es una gestión que se puede hacer más a la ligera que una solicitud no provisional. Y esto permite que haya una protección preliminar y nos permite hacer la publicación. Y son estos elementos que a nivel académico nosotros tenemos que estar conscientes y hacer la tarea o pasar por el ejercicio de contactar nuestros enlaces o la oficina de propiedad intelectual para que se nos permita tener el conocimiento de que si lo que estoy haciendo no va a afectar esta propiedad intelectual en un futuro. ¿Ok? Así que voy a entrar también en unos detalles cuando hable un poco más de lo que es la transferencia de tecnología y la política de la universidad, para que ustedes estén claros de los eh, guías que tenemos dentro de los recintos para que nos ayuden con la identificación de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología. Ok, pues continuamos. ¿Qué no se puede patentar? Ya lo discutimos. Los requisitos es que sea elegible, que sea nuevo, que sea útil y que sea no obvio. Elegible, pues hay unas condiciones, que no voy a entrar en detalles de eso, pero hay unas condiciones. Pero básicamente si es una máquina, si es un dispositivo si es una máquina, si es un artefacto, ¿verdad? O producto de manufactura, si es un proceso y si es un compuesto, pues pudiese ser, ¿verdad? Se identifica a ver si es elegible. Una vez sea elegible, tiene que cumplir con estos 3 requisitos: que sea nuevo, útil y no obvio. Nuevo quiere decir que no existe en ninguna parte del mundo. Útil es que tenga algún tipo de utilidad. Y no obvio es un tanto complicado, más subjetivo,
pero también uno de los requisitos básicamente es que lo que yo estoy generando como conclusión o como solución no sea un resultado de conocimiento previo que yo haya unido para terminar con eso. De manera que ya haya sido anticipada, ¿no? Que ya haya sido presentado en esta información que precede a mi invento. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo, en el 2010 se hizo la cuchara cuchillo. En el 2021 se hizo el tenedor cuchillo. Cuando esto llega a las manos de un examinador, el examinador ve los dos objetos y dice, ¿es esto lo mismo? ¿Es esto una manzana? ¿Es esto otra manzana? Muchas personas cuando llego a este ejercicio me dicen, ya ve, eso es lo mismo. Y yo tengo que contestarle, no es lo mismo. Sí son utensilios para comer, pero no es lo mismo. Nadie come sopa con, bueno, no nadie, pero lo ideal es no comer sopa con tenedor. Y, ¿verdad? Quizás comer espagueti con tenedor es mucho más viable que comer espagueti con cuchara. Así que sí se utilizan para comer, pero definitivamente son diferentes. Y la diferencia está entre lo que acabo de mencionar como ejemplo. Así que la estructura del 2021 comparada con la del 2010, yo puedo llegar a la conclusión de que sí, que es nuevo. Ok, próximo. Ahora paso al ejercicio de ver si es útil. Definitivamente es útil. Sabemos que son utensilios para pues, alimentarte y que pues ambos tienen su propósito, ¿no? El tenedor y la cuchara y el cuchillo y demás. So que sí es útil. Esa es una pregunta que es bastante fácil de contestar en este caso. No obvio. Ahora viene lo de que el conocimiento previo. Si en el 2010, miren que yo hablo de las fechas, porque las fechas cuando hablamos de propiedad intelectual como un todo, las fechas son bien importantes, ¿ok? Tanto lo que es el área geográfica como el tiempo es bien importante. Y el tiempo es importante en todo, inclusive cuando se hablan de licencias, cuando trabajemos lo que es la parte de transferencia de tecnología, es bien importante tú estar consciente de la fecha, de cuánto va a durar esta patente, cuándo caduca esta marca, cuándo caduca, esta, este derecho de autor, este libro, cuándo caduca, ¿no? Y todas estas cosas son bien importantes tenerlas en consideración porque la licencia, ¿verdad? Es conocimiento de propiedad intelectual que nos ayuda a nosotros a tomar mejores decisiones cuando estamos haciendo estos acuerdos. ¿Ok? So que el tiempo es un factor muy importante. Volvemos. Entonces, paso al tercer requisito, que es determinar si es obvio o no es obvio. Yo comparo el artefacto del 2021 con el del 2010. Si en el 2010 o entre el 2010 y el 2021 nadie dijo que cualquiera de esos extremos pudiese ser sustituido por un artefacto para comer, pues entonces el artefacto del 2021 sería no obvio. Ahora bien, si del 2021, antes del 2021, alguien dijo, ya sea la persona que hizo el cuchillo tenedor, el cuchillo cuchara, dijo en el 2010, cualquiera dentro de las especificaciones de su invento, dijo, cualquiera de los extremos puede ser sustituido por cualquier utensilio para comer, que eso incluye cuchillo, cuchara, pero también pudiese ser cuchillo, cuchillo, o cuchillo o cuchara contenedor también. So que ya hay una idea que precede a lo que se presentó en el 2021 que establece que se puede dar una sustitución de ese extremo. Y por lo tanto, ya eso hace obvio el invento del 2021. Y esto es importante porque este proceso de evaluación terminan ayudando a si se adquiere o no se adquiere la patente, que eventualmente cuando hablamos de transferencia de tecnología tenemos que hablar de si tengo patente, no tengo patente, si está publicada, si no está publicada, si está en proceso en lo que se conoce como el prosecution, si no lo está, porque obviamente si yo tengo una patente o una solicitud de patente, debo decir, en proceso de evaluación
o tengo una patente ya otorgada, las condiciones del juego, las condiciones del acuerdo en esa mesa de negociación van a ser diferentes, porque una, una pudiese ser aprobada, pero también pudiese ser denegada, pero la otra ya fue aprobada. Por lo tanto, las exigencias en cuánto me tienes que pagar, por cuánto tiempo, cuáles van a ser los mecanismos, cómo vamos a mover esto en términos de los goals o los milestones que tienes que eh, completar para yo continuar con este acuerdo de transferencia de tecnología, van a ser diferentes. Y van a ser diferentes por esa condición, porque tú tienes una patente y porque no tienes una patente. ¿Está bien? Profesor, disculpe, Sí, hay dos manos levantadas. La sí, primera es del señor Francisco Ortiz. Se sí, puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. Y también está Tanisha con una pregunta. sí. Sí, Señor. Ujú. ajá, sí, buenas tardes, profesor, nuevamente. O sea, para ver si estoy entendiendo correctamente, eso significaría entonces que si yo voy a adquirir una patente, aparte de la descripción del producto, debo tratar de también predecir todos los otros potenciales de utilidades que pueda tener el producto para así cubrir como que el campo, ¿no? Mira, eso es una excelente pregunta. Y si uno pudiese tener esa capacidad, sería perfecto, pero eso es imposible, doctor Francisco, es imposible y le voy a decir porque sí los expertos en propiedad intelectual mantienen vocabulario que lo hace lo suficientemente amplio como para que tú puedas jugar con el campo donde lo estás utilizando. Pero a veces no se puede. Si tú debes ir donde un experto para que utilice el vocabulario adecuado para que tu nivel de cobertura sea mayor. Me explico. Yo puedo tener un dispositivo, uno, que se conecta con un tornillo al dispositivo 2 y me hace un nuevo invento. Y yo puedo decir en las especificaciones, el dispositivo 1 se conecta a través de un tornillo al dispositivo 2 y así tengo el invento completo. O un experto en patentes o un experto en propiedad intelectual, en patentes más bien, te va a decir, no, 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 no vamos a hablar de tornillos, vamos a hablar de un attachment element. Un attachment element puede ser un tornillo, puede ser velcro, puede ser un palito, puede ser magnético, puede ser tantas cosas que deja abierto a que si alguien quiere hacer una sustitución de tu dispositivo cambiando ese tornillo por magnetos, no lo puede hacer. Y ese es el expertise que se da en estos casos de propiedad, donde tú tienes un experto en propiedad intelectual. Así que la solicitud perfecta sería la que usted dice, la que puede identificar todo tipo de utilidad, todo tipo de alternativa. Pero eso es bien difícil confeccionar y hacerlo. Sí es importante que cuando haya una divulgación, que lo voy a explicar ahorita, una divulgación que es parte del proceso para identificar qué tú tienes como invento para después hacer esa transferencia de tecnología, tú puedas identificar, mira, esto está así, este dispositivo funciona así, pero yo pudiese sustituir este tornillo por imanes, o yo pudiese sustituir esta pega de madera por una pega blanca. Y esa identificación ayuda a los expertos, en el caso de la universidad, que nosotros tenemos una serie de expertos, ayuda a los expertos a poder decir, ok, así es como yo me voy a mover, así es como yo voy a describir esto, así es como yo voy a presentar esto ante la oficina de patentes. ¿Ah, bien? Contesté su pregunta, Francisco. Sí, muy bien, muchas gracias, profesor. Ok, la próxima. Sí, ingeniero, era Tanisha Orejuela. Sí, buenas tardes. Tomando el ejemplo del cuchillo, cuchara, cuchillo, tenedor, vamos a decir que usted trajo el invento de cuchillo, cuchara y yo tengo el de cuchillo, tenedor. Y lo estamos enviando estamos solicitando patente al mismo tiempo. Pero Ajá. usted lo entregó antes que yo, pero no ha sido todavía otorgada la patente. Ujú. Y yo lo envié luego, pero yo sí tengo una cláusula de que puede ser sustituido por cualquier utensilio de comer.
¿consideran las dos o porque usted entregó primero y es similar al mío, el mío queda descalificado automáticamente? No, se va a considerar el primero a nivel de patente, es una carrera de quién entregó primero qué a la oficina de patente. Antes era quien inventaba primero, ahora las reglas cambiaron, ahora quién presenta primero. Claramente, si yo puedo presentar evidencia de que yo hice un invento primero que otra persona, pues yo puedo evitar que esa segunda persona obtenga, porque no es inventor, porque yo fui el que hice y yo fui el que presenté. Pero en el ejemplo que usted me está dando, lo primero que tengo que hacer mención es que a pesar de que usted habla de sustitución diferente, lo hace después que presentó el cuchillo cuchara. Si el que presentó cuchillo cuchara nunca habló ni sugirió el sustituir, esa patente simplemente va a cubrir la porción cuando la transformación de lo que usted está presentando termina siendo un cuchillo cuchara. Más ninguna otra alternativa. Esto Ok. es con el proceso, ¿verdad? Yo voy poco a poco. Novedad y utilidad. Ambos son útiles. Y cuando hago el tercero de obvio o no obvio, si yo no tengo, no solamente con el que dijo o el que presentó en el 2000, en el primero que usted, la cuchara cuchillo, sino que en el interín, si alguien había dicho, digamos que alguien de antes del cuchillo cuchara presentó un cuchillo cuchillo y esa persona dijo, no, yo pudiese sustituir esto por cualquier utensilio. Pues esa persona, ese tipo de descripción también pudiese ser utilizado en su contra en combinación con la de 2010. Es decir, yo cojo, porque es que antecede su solicitud, aunque sea por un día, antecede y hay información previa al día que usted entregó que dice que se pueden sustituir los extremos. Pues yo combino esas dos, el A y el B, y digo, si yo combino el A con el B, tengo su invento. Y eso es viable. Eso se hace constantemente en la oficina de patente. So que eso va a imposibilitar un tanto el que usted pueda obtener patente. Pero ojo, si usted puede explicar, aunque yo pueda conseguir información que diga cualquiera de los extremos puede ser sustituido y esa información antecede su invento, si cuando usted hizo el cuchillo tenedor, y esto es un ejemplo, estoy siendo exagerado, ¿verdad? Pero si cuando usted hizo el cuchillo tenedor, ese cuchillo tenedor empezó a levitar, nadie podía predecir eso. Y no hay información que anteceda, que pueda anticipar que cuando se combina el cuchillo con el tenedor, el artefacto empieza a levitar. Pues simplemente porque no hay nada que establezca que esa combinación va a tener ese resultado, eso es suficiente como para que usted obtenga una patente por el cuchillo tenedor. ¿Me expliqué, Tania? Tatiana. Tanisha, sí, muchas gracias. Tanisha. Ok. Sí, profesora, hay una tercera mano levantada de Ok. Dinora. Puede hacer su Sí. pregunta, Dinora. Sí, buenas y gracias por este webinar. En ese mismo ejemplo, si no sería un uso derivado y por lo tanto prohibido, si yo combino los dos productos y hago uno nuevo, yo tendría que pagarle regalía a esas dos personas que Eso se va a depender inventaron de esos dos. mucho. El pago de regalías o eso que usted está mencionando, que es un poquito más avanzado, tiene que ver con la parte de transferencia de tecnología y entender, ¿verdad?, lo que es la protección y el tiempo de cada uno de estos elementos. Yo puedo hacer mejoras de cosas existentes, pero yo voy a obtener patente por esa mejora. ¿Cuál es su nombre nuevamente? ¿Su Dinora, nombre? Dinora. Dinora. Pues yo puedo hacer mejoras y esas mejoras voy a conseguir una patente de esa mejora. Digamos que yo tengo este celular, lo ven, mi celular. Entonces, Sí mi se ve. celular, yo le hice un botón que yo hundo aquí y sale un holograma. ¿Ok? Yo hice el botón, hundí y sale un holograma. Pues mi invención es el botón y el holograma. Mi invención no es el celular.
Mi invención no es el celular. Pero yo le añadí el concepto del botón con el holograma. Pues yo puedo obtener una patente por el botón y el holograma en el celular. Pero yo no puedo hacer uso del celular sin el permiso, asumiendo que las personas que hicieron el celular tengan la patente y que esa patente esté vigente. Yo no puedo hacer uso de ese celular de mi tecnología sin el permiso de esas personas del celular. ¿Ok? So que yo tengo que pedir permiso para hacer uso de ese celular para usar mi invención. Y viceversa. Esa compañía dice, wow, ese holograma está terrible. Y yo quiero tener eso como parte de mi portfolio porque eso me va a skyrocket las ventas de mi dispositivo. Ah, bueno, pues en ese caso, yo tengo como dueño de celular que pagarle una licencia a usted o llegar a un acuerdo con usted para que usted me permita hacer uso de la tecnología que usted desarrolló, que es el botón con el holograma. ¿Me sigue? Hacer mejoras Sí. permite el espacio de obtener patente, pero volvemos, yo dije ahorita y lo recalco, el obtener una patente no te da permiso a usar, te da el derecho a excluir, que es diferente y a veces no se entiende, es derecho a excluir. Yo tengo el botón con el holograma. Si Samsung dice, wow, esa tecnología está brutal y yo quiero utilizarla porque eso va a poner mis ventas en el cielo. Ah, bueno, Samsung, perfecto, la puedes utilizar, pero tienes que pagarme, vamos a entrar en una negociación, una licencia. Si tú no la si tú no quieres, si tú quieres usarla, pues yo te voy a demandar porque yo tengo el derecho de excluirte a ti de que no hagas uso de esa tecnología. Tú puedes utilizar cualquier otra cosa, pero no la mía. Porque en la mía yo tengo ese derecho. Y viceversa, usted no puede ponerse a usar el celular sin el consentimiento de la otra contraparte. Pero digamos que la patente que dura 20 años, le queda un año. Ah, pues usted dice, pues yo voy a esperar un año. Cuando se acabe esa patente, cojo el mismo celular y lo utilizo. El mismito. Nada diferente. Cojo el mismo celular, le pongo el botón con el holograma y se acabó. Porque ese periodo de 20 años caducó para la otra contraparte. Y en patentes tú no puedes renovar. Tú no tienes 20 años hoy y pasan 20 años y vuelves y 20 años no. A los 20 años caducó. Y ya eso entra en dominio público. Ok, Dinora, gracias. contesté su pregunta. Sí, sí, gracias. Ok. Entonces, ya entremos un poquito a lo que es la parte de transferencia de tecnología. Ya hablamos de la protección. Ojo, lo que yo expliqué de propiedad intelectual y sus formas fue bien general, pero es bien importante que lo tengan en perspectiva para esto que voy a tocar ahora, que es lo de la transferencia de tecnología. Es esa parte donde yo cojo esa propiedad intelectual y empiezo a trabajar en la dirección de crear algún tipo de impacto, ya sea un impacto a nivel de social, ¿verdad? O un impacto a nivel económico, pero creo un impacto con esa propiedad intelectual. Digamos que esto comienza siempre con el proceso de la idea, ¿verdad? Donde se da la innovación, donde se da la invención o donde se hace el descubrimiento. El flujo en la Universidad de Puerto Rico es que primero se da el proceso de la idea, ¿verdad? Y la innovación, se crea el invento y del invento se hace una divulgación, la cual es analizada y después de haber sido analizada esa divulgación, se establece qué tipo de propiedad intelectual es, cómo voy a manejarla, cuál es mi estrategia detrás de eso. Y esos son conceptos que trabaja esta parte de transferencia de tecnología. Eso que queda claro de que el proceso comienza con la invención, con ese research, con ese descubrimiento, que al final del día esto se define como cualquier idea o descubrimiento, material, invención, proceso, artículo de manufactura, diseño, modelo, desarrollo técnico, conocimiento, material biológico, variedad, cultivo de cualquier organismo o porción, modificación, transferencia o extensión de cualquiera de estos procesos a tecnologías relacionadas que puedan o no ser patentables o comercializables. Pero todo empezó con la invención o el descubrimiento. Que esto se da
¿Por qué? ¿Dónde nace la invención y el descubrimiento? Bueno, pues nace por curiosidad, por investigación, por serendipity, porque se te pagó porque inventaras algo, como el ejemplo que di ahorita del cepillo de dientes. ¿Ok? Muchas veces esto está conectado a las subvenciones, sobre todo a nivel académico. Las subvenciones, ¿por qué? Porque son las subvenciones las que pagan para desarrollar o para terminar desarrollando ciertas tecnologías. Y esto es bien importante tenerlo en consideración, porque ya sea porque la universidad pagó para que tú desarrollaras como académico, o una agencia federal pagó para que tú desarrollaras como académico, o una empresa privada pagó para que tú desarrollaras, el que va a terminar siendo dueño es el que puede tomar decisiones. Ahora bien, si tú eres inventor, tú eres inventor, no importa si el dinero fue por fondos públicos, privados, lo pagó la universidad. Bueno, tú eres inventor. Ahora, inventor no es lo mismo que titular. Y esa confusión se da mucho y es el primer choque que se tiene cuando hablamos o nos sentamos en la mesa para dialogar sobre lo que es transferencia de tecnología. Hay que entender que el que lleva a cabo la transferencia de tecnología o que puede hacer esto en efecto es quien es el titular para que pueda hacer o permitir que otros usen, hagan, vendan esa propiedad intelectual que se denomina, ¿verdad? O se determina que es del titular. Luego que se desarrolla, pasamos a la parte del invention disclosure o la divulgación del invento. ¿Por qué esta parte es bien importante? Ahora estoy entrando en detalles que tienen que ver con la transferencia de tecnología. Es importante porque cuando tú divulgas cuál es el invento, se requieren ciertos componentes. Entre ellos es si hubo algún tipo de subvención, si tú tienes conocimiento de quiénes son los inventores, y los inventores tienen que ser los inventores. No es porque yo soy amigo de Pedro y Pedro yo quiero que sea mencionado en una patente, lo voy a poner aquí. Eso puede invalidar completamente la patente y la perdiste para siempre. O Pedro no me cae bien, pero Pedro hizo la mitad de este trabajo, pero como no me cae bien, no lo voy a poner en la patente. Pues si Pedro no está entre la entidad que se denomina como inventores, pasa esa patente y después Pedro puede confirmar de que fue inventor, esa patente es invalidada y todos perdieron. Así que identificar quién es inventor es bien, bien importante. Ya dije las subvenciones, ya dije el inventor es importante. Elementos que utiliza la Oficina de Transferencia de Tecnología, que son bien importantes. ¿Quién es un posible comprador o un posible usuario de la tecnología que se está desarrollando? Muchas veces, ustedes como académicos, algunos tienen un background, ¿verdad? De haber trabajado en empresa privada o haber trabajado en el campo, punto, no como académico, y volver a la academia, ¿verdad? A transferir ese conocimiento que usted tiene a estudiantes y se da cuenta, oye, esto lo puedo utilizar este Amgen en este proceso, o esto lo puede utilizar GE. Y eso es bien importante y es parte de la divulgación que se le solicita al académico cuando está llenando el Invention Disclosure Form, que es una forma que se establece solicitando todas estas preguntas que estoy haciendo. En adición a describir el invento, dame imagen del invento, cuánto se hizo, cuándo se publicó. Recuerdan que ahorita hablamos de las publicaciones. Ese Invention Disclosure también lo pregunta. Y no lo pregunta porque somos curiosos, es que simplemente esa información es importante para crear una estrategia como Oficina de Transferencia de Tecnología de cómo vamos a utilizar este invento y con cuánta agilidad y con cuánta rapidez tenemos que movernos. Así que eso es bien importante establecerlo en ese Information Disclosure Form. Por eso es que lo tengo en rojo. Esta sección es muy, muy importante. Es muy importante para
el creador, el autor, el inventor, pero es igual o más importante para el titular. En este caso, si la universidad. Cuando después de eso, que se presente el Information Disclosure Form, que ya hablé de algunos elementos que son bien importantes tenerlos dentro de ese form y que se han contestado, viene una evaluación. Y la evaluación lo que va a ayudar a determinar es quién es el titular. Así que, o qué es, ¿verdad? Si en efecto es un invento. Ya hablamos un poquito de lo que es un invento, ¿verdad? Ahora, ¿qué se define como inventor y autor? Es bien importante también tenerlo en consideración porque es parte de lo que se va a presentar en ese disclosure form. Pues es la persona que bajo esta política, y cuando digo esta política, hablo de la política institucional, que individualmente o en conjunto crea o aporta a la creación de un invento, sea patentable o no. Y la política, que la vamos a tocar en unos minutos, es bien clara con la identificación de lo que es inventores y cómo tú puedes identificar quién es inventor y quién no lo es. Y entender las políticas cuando hablamos de transferencia de tecnología en la universidad o en las universidades es esencial. ¿Por qué? Porque si nosotros desconocemos quién eventualmente va a ser el titular, no podemos hacer reclamaciones o vamos a estar en terreno incierto al hacer reclamaciones. So que conocer las políticas es esencial. ¿Y cómo se define dueño? Es el inventor o aquellas personas o entidades en posesión legal de un invento a quien el inventor transfiere los derechos del invento a consecuencia de contrato o mediante negociación de negocio jurídico válido que conste por escrito o que pueda demostrar su carácter de inventor y por consiguiente reclamar los derechos exclusivos de inventor que confiere la ley. O sea que ser el dueño es esencial. Así que se da el invento, se da el disclosure, hacemos la evaluación, determinamos a quién le pertenece, si le pertenece a la universidad hace inversión, si no le pertenece, universidad no hace inversión. Al final del día, este proceso de evaluación para la comercialización al sol de hoy, luego de verificar si es viable, si no es viable la tecnología, si el campo en que se está presentando es un campo en crecimiento, si hay oportunidad de que lo que se presentó en ese disclosure form se convierta en una patente, si vemos que no hay problemas con los grants, ¿ok? Si entendemos que dentro de la estrategia, que el impacto va a ser uno alto, no necesariamente económico, pero va a ser un impacto alto, pues entonces nos movemos. En la actualidad, nosotros, luego de esta evaluación, el 90% de lo que nosotros evaluamos termina convirtiéndose en patente, pero no necesariamente se comercializa. Pero el 90%, esa ha sido nuestra experiencia como institución. Luego de la evaluación, claramente es lo que pasa este filtro, el 90% se ha convertido en patente. Nosotros recibimos, y ahorita voy a mencionar los números, una cantidad sustancial de disclosures que puede subir y ojalá sea mayor a través del tiempo. Ha aumentado, nos gustaría que fuese más, pero nosotros hacemos un pequeño filtro y ese filtro pues da paso a someter unas solicitudes y cuando lo hacemos, pues el 90% se convierten en patente. Y ahí es donde entra nuestra interacción como oficina de propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Ahí cuando digo que entra es cuando más la transferencia de tecnología, luego de esa evaluación, es que toma ese giro y decimos, ok, vamos entonces a empezar con negociaciones, vamos a empezar a buscar, hacer marketing y a buscar el market y hacer marketing, que son dos cosas diferentes. Una cosa es identificar quién está interesado y otra cosa es yo dar la promoción para que otras personas quieran tener mi producto o mi invento. Bueno, pues para que tengan un conocimiento general, la Universidad de Puerto Rico tiene una oficina y esa oficina
que dirige este servidor, el workforce es el director. Y sí hay, ¿verdad?, unos enlaces que van añadidos, pero que pues su expertise o su función como enlace es más bien servir de filtro al trabajo que hace la oficina que dirige este servidor. Eso se confecciona en el 2018. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Como transferencia de tecnología, manejamos la propiedad intelectual, los acuerdos, facilitamos la comercialización, la colaboración con el sector privado y público, porque eso es parte de la transferencia de tecnología. O sea, yo quiero colaborar con el sector privado o público para desarrollar tecnología dentro de mis facilidades o fuera de mis facilidades y poder tomar algo de beneficio, ya sea para mis estudiantes, ya sea a nivel económico, ¿verdad? Esas oportunidades que podemos ofrecer que son de beneficio para la institución. La Oficina de Transferencia de Tecnología también desarrolla estrategias para la propiedad intelectual y tiene que cumplir, tiene que hace sus gestiones basadas en cumplimiento de regulaciones estatales y federales, como lo que es el BEIDOL Act, relacionadas con la comercialización. Para aquellos que no tengan conocimiento del BEIDOL Act, esto es básicamente lo que establece que las agencias federales le permiten a las universidades adquirir, ¿verdad?, lo que sería la propiedad intelectual desarrollada basado en las subvenciones de esas agencias federales, siempre y cuando cumplan con unos requisitos. Y dentro de eso, que no son muchos, pero se tienen que dar y tienen que crearse unos reportes que son importantes para que se pueda adjudicar, ¿verdad? O reclamar la institución, reclamar esa propiedad intelectual para que le pertenezca a la universidad. De lo contrario, le pertenece a la agencia federal. ¿Está bien? A nivel de propiedad intelectual, ahí hay una definición de las cosas que hacemos. Yo no quiero entrar porque me estoy concentrando, ¿verdad?, en esta segunda parte de la conferencia en transferencia de tecnología. Pues nosotros como oficina le damos servicio al público general, estudiantes y demás. Sin embargo, la parte de transferencia de tecnología solamente se completa cuando nosotros, Universidad de Puerto Rico, somos titulares. Si nosotros no tenemos participación y no somos titulares, no podemos poner un centavo en la protección de la propiedad intelectual. No podemos crear una estrategia alrededor de esa propiedad intelectual. No podemos llevar acuerdos con el sector privado o público para esa propiedad intelectual. No podemos gozar, ¿verdad?, o hacer uso, o no estamos limitados a no presentar y hacer uso de las facilidades que nos ofrece el fideicomiso a través de una colaboración que hay entre la Universidad de Puerto Rico y el fideicomiso, y entre otros asuntos que solamente nosotros podemos tomar acción cuando somos titulares. Entonces, el yo ser owner, el yo ser titular versus el hacer una licencia, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el que es titular, lo vengo repitiendo desde ahorita. El que es titular es el que tiene derecho para licenciar. Más nadie es el que el titular, el dueño. Ese es el que puede hacer la gestión de llegar a acuerdos con otros para la licencia. Posee la propiedad intelectual. Tiene unas responsabilidades legales sobre esa propiedad intelectual. ¿Ok? Y es el que ejerce, ¿verdad?, o evita, ¿verdad?, a través del derecho que otros usen, importen, hagan, vendan los productos en áreas geográficas establecidas. El que tiene la licencia puede adquirir parte de esas responsabilidades, pero nunca es el dueño. Esto es un acuerdo, la licencia al final del día es un acuerdo y le permite, ¿verdad?, un acuerdo que lo completa el titular y le permite a la persona que va a recibir esa licencia la oportunidad de que gestione el excluir a otros, ¿verdad?, que gestione el desarrollo de esa tecnología. Y eso es lo que es una licencia. Yo no te estoy dando la titularidad, yo te estoy permitiendo que tú tengas unos derechos sobre esto que es mío. ¿Ok? Y en esos acuerdos, cuando se hace una licencia, se habla de campo de uso, de periodo de tiempo,
compensación de precios, de mecanismos, de términos para evitar violaciones a los términos de uso, you name it. El papel, yo siempre lo he dicho, el papel aguanta de todo y los acuerdos aguantan un montón de cosas. ¿Está bien? Aquí yo presento, que ustedes lo van a tener, ¿verdad? Para su beneficio, y los que vean esto, estén viendo esto por YouTube, para su beneficio, entiendan, ¿verdad? Lo que son los 10 consideraciones principales que los licenciamientos deben tener en cuenta al pasar por pasar por la fase de negociación. Uno es los costos, el tiempo, los plazos, el territorio, dónde yo voy a tener esta licencia. La voy a tener solamente en Estados Unidos, la voy a tener fuera de Estados Unidos. La propiedad intelectual me permite a mí tenerla fuera de Estados Unidos. Por eso es que yo comencé hablando de propiedad intelectual y sus términos y sus formas. Y hablé de la gestión geográfica. Porque si yo me voy a sentar, sepa esto, y esto no lo digo yo, esto lo dicen las estadísticas. Cuando tú te sientas en una mesa de negociación, sobre todo a nivel empresarial, ¿verdad? Que estás trabajando con propiedad intelectual y la propiedad intelectual está sobre la mesa. Estamos hablando de libros, estamos hablando de películas, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de publicaciones, estamos hablando de inventos, estamos hablando de marcas. Cuando yo me siento en la mesa de negociación con un tercero, el que tenga mayor IQ sobre propiedad intelectual es el que más exitoso va a salir o el que va a ganar, digamos, ese tipo de confrontación, y el acuerdo se va a inclinar más a favor de esa persona que tiene mayor IQ. Porque tú vas a poder reconocer, tú vas a poder entender, tú vas a poder decir, ¿sabes qué? Esta persona me está hablando de ir a España, ir a X y Y sitio, cuando la patente no permite en este momento, por esta publicación, no va a permitir que tú obtengas una licencia allá. Ok, bueno, pues, y eso ayuda a cuando te sientas en la mesa de negociación puedas terminar con un mejor costo o un menor o mayor costo, puedas establecer dónde tú quieres que esto se dé. Ah, yo quiero que esto se dé en Estados Unidos, se dé en España, yo quiero que solamente se venda en Puerto Rico, yo quiero que mi producto solamente se venda en Florida. Eh, el tipo, si es exclusivo, si no es exclusivo, ¿ok? Los derechos, ¿verdad? Que se pueden dar, los derechos que vas a permitir. Tú puedes reproducir, tú puedes distribuir, pues tú puedes adaptar. Eso se da en la parte de la licencia, en la negociación. Asignación de derechos, hasta dónde llegan tus derechos. ¿Qué se va a hacer si hay una infracción? ¿Quién se va a hacer cargo de esa infracción? La indemnización. Las leyes que protegen la propiedad intelectual y su uso, sobre todo las leyes de control de exportación. Ahora mismo, yo dentro de mi capacidad como director he tenido varias reuniones porque se han dado con agencias federales, porque se han dado algunos elementos donde se ha expuesto información a países fuera del territorio americano cuando eso no debe ser. Y eso, pues, levanta banderas, eso puede evitar que uno obtenga un grant, nos puede poner a nosotros en una posición muy incómoda. Por eso es que estas licencias, tú tienes que estar consciente de qué vas a hacer con lo que estás desarrollando, a quién se lo vas a llevar, dónde lo van a llevar, dónde lo van a importar, dónde lo van a exportar. Todo esto es bien importante que tú lo tengas y estés consciente cuando estás completando la licencia, y lo consideres en el proceso de licencia. Y eso tú lo vas a saber, porque cuando tú te sientas con la persona que va a obtener la licencia, tú debes dialogar con esa persona. Tú debes entender cuál es tu plan, cuál es tu business plan, cómo tú vas a desarrollar esto, cuáles son tus milestones, hasta dónde yo voy a ir contigo y yo te voy a ir cobrando en ese proceso dependiendo cómo tú te vayas moviendo. ¿Qué tú quieres hacer con la propiedad intelectual? ¿Tú la vas a desarrollar o tú la vas a meter en una gaveta? Esos son elementos que dentro de la negociación se tienen que dar. Porque tú como
como representante, en mi caso, la Universidad de Puerto Rico o el fideicomiso cuando hace la gestión de manejar la propiedad intelectual, ellos están representando a la universidad. Y ellos deben trabajar, al igual que yo, estoy trabajando para el mejor beneficio de la universidad. Que ese producto se desarrolle, que ese producto se convierta en algo y que ese producto tenga oportunidad de atraer o crear impacto, el máximo impacto posible. Disculpe, ingeniero, hay Sí, una pregunta, una mano levantada de Francisco Ortiz, si puede sí, hacer la Francisco. pregunta. Sí, profesor, volviendo un momentito atrás, cuando mencionó lo de titularidad de la UPR, ¿implica Ajá. titularidad exclusiva de la universidad o puede haber un caso de titularidad compartida entre la universidad y un creador? Puede haber titularidad compartida. Puede haber titularidad compartida, por ejemplo, si yo hago una colaboración, perdón, si yo hago una colaboración con una universidad en el desarrollo de un invento, puede haber titularidad compartida. Y cuando se da esa titularidad compartida, tiene que quedar claro a través del acuerdo cómo se va a compartir. Por ejemplo, en la licencia se establece, o en los acuerdos, no necesariamente en los acuerdos de colaboración se establece Universidad de Hampshire con Universidad de UPR. Cuando venga el proceso de hacer la solicitud de patente, el que pague por los costos de patente es el que va a ser el dueño de la patente. Si tú pagas el 50% y yo pago el 50%, ambos vamos a ser los dueños de la patente. Pero ambos tenemos que estar de acuerdo con quién va a adquirir esa propiedad intelectual. El problema de hacer ese tipo de acuerdo a nivel de business es que hace complejo si en un futuro quieres negociar con un tercero. Y eso es algo que tú tienes que tomar en consideración cuando estás haciendo este tipo de acuerdo. Pero sí, la contestación a su pregunta es sí. Puede haber más de una persona con titularidad parcial sobre el elemento completo. ¿Contestada? Sí, ¿Contestada, muy bien, Francisco? gracias. Sí, Ok. contestada, gracias. Ok, bueno, pues ahora pasemos, ¿verdad? Hablé de los tipos de licencia, está la exclusiva y la no exclusiva. Bueno, cuando es exclusiva, pues básicamente tú estás diciéndole al ente que quiera adquirir esa licencia, mira, you're in charge. Nadie más va a ser tu competidor con esta tecnología en este campo por este tiempo. La no exclusiva ya es un poquito más flexible, ya es más abierta. Tú puedes darle la licencia a GE y después voy y se la doy a Motorola y después voy y se la doy a Samsung y después se la doy a Apple porque no tengo exclusividad. ¿Ok? Claramente, si es exclusiva, el costo va a ser mayor. La opción de desarrollo de plan de negocio va a ser mayor, va a ser mejor porque tú tienes una exclusividad, puedes excluir a otros. Cuando es no exclusiva, pues es menos atractiva. No todo el mundo se inclina por una no exclusiva, aunque nos ha funcionado. Nosotros tenemos licencias no exclusivas en el uso de nuestras marcas. La Universidad de Puerto, como parte de la transferencia de tecnología, nosotros le hemos permitido a algunas compañías que hagan uso de nuestras marcas. Claro, tienes que cumplir con unos requisitos, que eso claramente lo establece la licencia, pero le hemos dado una no exclusividad, queriendo decir que yo puedo ir mañana y buscar un tercero que también me haga venta de productos de memorabilia, porque así lo quiero, porque necesito esa competencia. ¿Ok? Aquí voy a tocar un poco sobre, porque este tipo de acuerdo, que también tiene elementos de licencia, se da mucho en el ambiente académico, que es la transferencia de material. La transferencia de material, que no es algo que se toca comúnmente, se debe entender que cuando tú estás transfiriendo material, ya sea de esta institución a otra, o recibiendo material, tú tienes que llegar a acuerdos previos al uso de la misma. ¿Por qué? Porque si de esa transferencia de material nació algún tipo de propiedad intelectual como parte de tu investigación y tú no hiciste este proceso, los problemas pueden ser bien severos.
bien severo desde que la propiedad intelectual que se desarrolle no sea tuya. Digamos, tú estás trabajando en la Universidad de Puerto Rico, te vas a trabajar a la Universidad de México y dijiste, mira, estas células que tengo aquí me las puedo llevar para continuar mi investigación allá en México. Si no hubo un Material Transfer Agreement, digamos que en México tú descubriste la cura del cáncer, esa cura del cáncer va a estar vinculada a ese material que transferiste sin el consentimiento de la universidad y posiblemente se haga complejo identificar quién es el dueño y la Universidad de Puerto Rico puede ser que haga reclamaciones sobre ese asunto o viceversa. Esto puede pasar both ways. ¿También? So que hacer ese acuerdo de transferencia de tecnología es bien importante, de transferencia de material es bien importante. Aquí proveo algunos elementos que deben estar incorporados en lo que es la transferencia de materiales. ¿Ok? En ese acuerdo debe estar establecido, ¿verdad? ¿Quién va a proveer? ¿Hasta dónde va a llegar mi participación? Si tú me tienes que mencionar, no me tienes que mencionar en una publicación que salga, que esté relacionada a este material. Y ese tipo de acuerdo debe estar claro, claro. Ya nosotros tenemos unos acuerdos que son templates que nos ayudan a, o nos permiten, ¿verdad? Agilizar un poco este proceso. Pero igual hay que pasar por una evaluación. Igual se tiene que firmar por la entidad nominada, que en este caso sería el rector. ¿Cómo la Universidad de Puerto Rico determina titularidad? Bueno, pues por el cumplimiento de las agencias y leyes federales, como hablé ahorita, por las invenciones que surjan de financiamiento de agencias federales, la UPR puede elegir el título de acuerdo con el cumplimiento del BEIDOL y proceder con la protección de la patente. Para las invenciones apoyadas por otros patrocinadores, la UPR puede proceder dentro de la pauta del acuerdo de financiamiento. Es decir, si ya se estableció quién iba a ser partícipe o quién iba a ser el titular, pues eso está en el contrato. Para las invenciones libres de gravamen, la universidad puede proceder, es decir, la universidad cuando ya no hay ningún otro ente, sino que la universidad misma es la que está financiando, pues la universidad puede decir, eso me pertenece, punto. Ahí. Hablaba ahorita sobre lo que es las políticas y voy poco a poco. Las hablé de la propiedad intelectual, los beneficios, las formas. Le hablé un poco sobre lo que es la oficina, qué hace la oficina. Ahora les voy a hablar sobre, y llevo ya, ¿verdad? Ya rato hablando sobre la titularidad. Pues sepan que las políticas, hay políticas institucionales que ya establecen cómo se va a determinar quién es el titular de lo que se crea. Cuando lo que se está creando, esa propiedad intelectual, tiene que ver con derechos de autor, la certificación 140 es clara a quién le va a pertenecer y quién va a ser el titular. Cuando es una marca y sus usos, la certificación 48. Cuando es patente o un invento, debo decir, y su comercialización, pues la certificación 34. Cada una de ellas es bastante clara de quién va a ser el titular. Por ejemplo, en la de derechos de autor, el creador tiene la presunción de, se establece que el titular va a ser el creador, ¿verdad? Esa es la presunción predeterminada. Pero si hay un trabajo por encargo, es decir, se te pagó o se te dijo, tú vas a hacer esto, pues entonces el titular va a ser la Universidad de Puerto Rico. Y si hay un tercero, ¿verdad? A través de una licencia o un acuerdo previo se establece a quién le va a pertenecer. De lo contrario, el titular va a ser, ¿verdad? La persona que lo creó, como es la presunción determinada. Así que eso de titularidad, y estoy dándole esto a la titularidad un poco fuerte, porque tiene mucho que ver con la transferencia de tecnología. El titular, volvemos, es el que puede hacer. En las marcas, en la Universidad de Puerto Rico es titular de todas las marcas, pero recintos. Nadie debería estar usando
marcas de recinto sin autorización de la Universidad de Puerto Rico. Y para eso, para esa autorización, hay unos procesos y nosotros hemos aprobado, como dijo ahorita, tenemos licencia. También se puede hacer uso de la marca para propósitos educativos y para representar a la UPR. Esto también lo maneja la Oficina de Transferencia de Tecnología, sepan. Así que si hay algún tipo de asunto que tenga que ver con la marca, donde usted vea un uso no debido, donde usted vea que se está utilizando la marca de manera no correcta, o usted así lo entienda, la certificación 48 establece claramente cómo se debe usar y también establece claramente cómo no se debe usar. Así que ahí pueden tener acceso, ¿verdad? Y ver cómo se usa la marca. A nivel de patente, la titularidad va a depender de quiénes son partícipes en el invento, ¿ok? ¿Cuál es la participación? Y si la universidad en algún punto tiene algún tipo de contrato o incurrió en gastos o hay un acuerdo que establezca, ¿verdad? O si lo que se está haciendo, generando, es a través de fondos federales. Que hay maneras de cómo establecer la titularidad. Nuevamente, la titularidad tiene participación y es de suma importancia cuando se completa la licencia y esa licencia tiene que establecer cuánto por ciento de lo que se está generando o lo que se piensa generar le va a pertenecer a qué titular. ¿Ok? Una vez en el ámbito de patentes, una vez se establece quién es el titular y la universidad es titular y la universidad recibe, por conceptos de comercialización, recibe algún tipo de beneficio, la política también establece cómo se va a dividir ese ingreso que se recibió. Si nosotros recibimos $100 de una comercialización, 34% de esos $100 van a ir al inventor o inventores. Esto queriendo decir que si hay uno, es 34% para una persona. Si hay dos, pues el 34% se divide o se lleva a un acuerdo de cómo se va a dividir ese 34% entre las 2, las 3, las 4, las 5, las 7 personas. El 56% de ese 100% original va a ir al recinto, donde de ese 56, 30% va a ir al laboratorio que confeccionó el invento y 10% va a ir a la oficina de propiedad intelectual. ¿Ok? Ya sea 5% si el recinto tiene una oficina de propiedad intelectual y o 10% completo a la oficina que dirige este servidor. Ahorita hablaba de que el workforce de la oficina de propiedad intelectual y transferencia de tecnología es de una persona. Y se debe entender que es una persona el que al final, ¿verdad? Va a estar tomando quizás decisiones, el que al final, ¿verdad? Está estableciendo, mira, cuál va a ser la estrategia, pero nosotros sí tenemos a través de los recintos lo que se conoce como el enlace de transferencia. Y esto lo establece la política. ¿Y por qué yo presento esto en mi presentación de transferencia de tecnología? Porque como recinto usted tiene que identificar quién es ese enlace, porque ese enlace le puede ayudar a usted con asuntos de propiedad intelectual, como también de transferencia de tecnología, ya sea porque él mismo lo filtra o porque él lo hace llegar a este servidor, porque esa persona forma parte del equipo de lo que es mi oficina. Es decir, existe un enlace de transferencia en cada uno de los recintos. Ese enlace aparece aquí en este listado. Algunos cambian con el tiempo, porque esto no es permanente. Esto va evolucionando y van cambiando a través de los años. Pero sepa que sí hay un enlace en cada uno de los recintos, o debe haber un enlace en cada uno de los recintos. Y ese enlace ayuda a tomar decisiones iniciales o servir de filtro en la parte inicial del proceso de transferencia de tecnología. Así que entiendan que eso
¿verdad? Es parte de los beneficios que nosotros tenemos. Por otra parte, nosotros también trabajamos a través de un MOU con el fideicomiso. Actualmente el fideicomiso ayuda en la parte de protección como también en la parte de comercialización. Ellos tienen un portal donde si tú eres integrante de la UPR, puedes utilizarlo para subir lo que sería hacer el Information Disclosure a través de esta plataforma, la divulgación de tu invento. Cuando haces la divulgación, estableces que le pertenece a la Universidad de Puerto Rico o que tú eres integrante de la Universidad de Puerto Rico, vas a contestar la serie de preguntas que dijo ahorita en comienzo, que tienen que ver si hay grants, quiénes son los inventores, si tienes algún conocimiento de comercialización, si hay publicaciones, porque ellos también al final del día ayudan con la comercialización y esos elementos que preguntan a través de este documento ayudan a poder establecer una mejor estrategia en la comercialización. Así que tenemos esta oportunidad que ha dado buenos beneficios a la Universidad de Puerto Rico y está presente para el uso de los integrantes de la Universidad de Puerto Rico. Esto no lo puede utilizar nadie que no sea, ¿verdad? En términos de cuando se habla de la propiedad intelectual de la universidad, no puede venir una persona del público con un invento del público y llevarlo a través de esta plataforma porque no va a poder. Él puede sí, como ente aparte, ir al fideicomiso y quizás pedir ayudas y demás, pero este portal está designado a la identificación de personal del OPR para que cuando se haga la evaluación y si se va a manejar la propiedad intelectual, se entienda, le pertenece al OPR y por lo tanto el fideicomiso tiene un permiso para hacer y manejar esa propiedad intelectual por un periodo determinado. ¿Okay? Así que nosotros, como dijo ahorita, le damos servicio a todo el mundo, pero al final del día, nuestra gestión de protección y nuestra gestión de comercialización se da con lo que nosotros somos titulares. También apoyamos al estudiante. Traigo esto a colación porque la tecnología de transferencia se da en el ámbito académico, pero también se da en el ámbito académico a través de los mismos estudiantes. Estudiantes que quieren ser emprendedores deben orientarse, no porque la universidad va a coger una porción o porque ese no es la mentalidad de la Universidad de Puerto Rico, sino porque nosotros tenemos un conocimiento que podemos ayudar y unas herramientas y, digamos, centros de apoyo que pueden ayudar a que esa transferencia de tecnología sea favorable para el estudiante. Si el estudiante quiere hacer una negociación con un tercero fuera de la Universidad de Puerto Rico, por supuesto, pero que se pueda dar esa transferencia de tecnología de una manera más smooth, una manera donde él pueda tener algún conocimiento de propiedad intelectual para que cuando se sienta a la mesa, su negociación sea justa. Y aquí, ya estoy terminando, te presento lo que es el portfolio, ¿verdad? Nosotros hemos tenido un crecimiento sustancial en los últimos años, no solamente en la parte de harvesting, cuando digo harvesting estoy hablando de crear ese tumulto de patentes, ¿no? Porque la gente piensa que porque tenemos muchas patentes vamos a ser millonarios y eso no funciona así. Vamos a empezar porque conseguir una patente es un primer escalón. Llegar a la parte de comercialización, hay un huge gap para poder llegar hasta acá. ¿Ok? So que consideren lo siguiente, mientras más número de patentes yo tengo, mayor va a ser el interés de externos mirando nuestro portfolio y buscando y consiguiendo quizás patentes que pueden estar relacionadas con lo que ellos están trabajando o que puede haber un interés particular sobre nuestro portfolio. So que aumentar el número de patentes, lo dije ahorita, que tiene que ver con la propiedad intelectual, nos da credibilidad. También nos ayuda a conseguir más número de grants. Y de igual manera que personas quieren hacer colaboración y ahí entra lo que es la tecnología de transferencia. O la transferencia de tecnología, debo decir. Donde empezamos a hacer colaboraciones con el sector privado porque queremos desarrollar tecnología dentro de la universidad. O que ellos están interesados en utilizar nuestro expertise para el desarrollo de esa tecnología.
Así que mientras más nosotros continuamos con el crecimiento de nuestro portfolio, mayor es nuestro valor, mayor es nuestro ranking, mayor es nuestro impacto a nivel internacional. Nuestro número de licencias a nivel de los últimos años ha incrementado sustancialmente con una 11, ¿verdad? En los últimos años. Actualmente en el 21 tuvimos una oportunidad más, o sea que debemos estar entre los 12. Ya debemos estar entre los 12 a 12, básicamente, 12 licencias o opciones que se han dado en ese proceso. Y sepan lo siguiente, OROM, que es la Asociación de Technology Managers, de los que trabajamos estos asuntos de transferencia de tecnología, esta asociación hace unos reportes y ellos establecen que el 5%, si tu universidad tienes el 5% de tu portfolio en licencias, tú eres exitoso. Tu portfolio es exitoso. Así es como ellos lo miden. Nosotros definitivamente tenemos una muy buena calidad en nuestro portfolio. No me cabe la menor duda. No tenemos suficiente patentes, pero sí tenemos un portfolio bastante sólido con patentes que son sólidas de interés. No todas las patentes son, han sido, ¿verdad? Elementos de atracción para que personas vengan aquí, pero sí están ahí. Y eso nos permite a nosotros, pues, poder decir que nuestro portfolio es uno comparado con otras universidades, y no estoy hablando con universidades pequeñas, estoy hablando con universidades grandes. Nos pone a nosotros en una muy buena posición. De hecho, nosotros actualmente estamos siendo estudiados porque nuestro crecimiento ha sido sustancial en los últimos 4 años. Todavía nos falta espacio, todavía esto de la transferencia de tecnología está empezando a nacer dentro de la institución. Continuamos trabajando para que se dé. Es errado pensar que nosotros, porque tengamos una patente, nos vamos a hacer millonarios. Ese concepto no es el correcto. Ahora bien, que añade valor a la institución, sin lugar a dudas. Que algunas patentes crean income para la institución, sin lugar a dudas. Pero ese concepto de que tengo una patente, me voy a hacer millonario, eso no es así. No todas las patentes son Gatorade. No todas las patentes se convierten en, en, en businesses internacionales. Porque vuelvo y repito, hay un gap bastante amplio. Pero ciertamente la Universidad de Puerto Rico está poniéndose en ese path de poder hacer el desarrollo no solamente de la propiedad intelectual, sino también de la comercialización de la misma. Continuamos trabajando en eso y esperamos que en los próximos años ese número sea duplicado, el número de licencias, y por lo menos un 50, un 60% más el número de patentes. Así que para mí siempre es un placer poder hablar de estos temas. Siéntanse en la libertad de comunicarse conmigo cuando así lo entiendan pertinente. Aquí le pongo mi contacto y dejo los últimos 15 minutos espacio para preguntas. Igual si no se sienten en la libertad de hacer preguntas a través de esta conferencia, ahí está uno de mis emails de contacto. Lo pueden utilizar, me pueden escribir, me pueden llamar y podemos dialogar sobre situaciones que entiendan pertinentes con relación a la propiedad intelectual y o transferencia de tecnología. ¿Está bien? Bueno, si no hay preguntas y no hay más nada que añadir, les agradezco la oportunidad, tanto al centro como, ¿verdad? Al Centro de Excelencia, por permitirme poder hablar un poco, ¿verdad?, sobre este tema que para mí es muy importante. Y espero, ¿verdad?, que esto les sirva en un futuro a todos y nos mantenemos entonces al pendiente. Agradecemos la participación de todos y todas los que se conectaron en este webinar y en especial al ingeniero Yahvé Comas Torres por su excelente presentación. Que pasen todos muy buen día si nadie más tiene preguntas. Que tengan buen día. Gracias a todos. Éxito. Gracias a todos.